Buen día. En este video vamos a hablar acerca de la trigonometría. La trigonometría es la parte de las matemáticas que estudia las correlaciones o proporciones que hay en un triángulo. Normalmente nosotros trabajamos con un triángulo rectángulo, como este que está aquí. En el triángulo rectángulo tenemos ciertos nombres para los elementos. Como es un triángulo rectángulo, sabemos que se forma un ángulo de 90 grados. Obviamente estos dos ángulos van a ser menores de 90, porque se supone que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, obviamente estos dos ángulos, este de aquí que yo le voy a llamar alfa, y este de acá que lo voy a llamar beta. Normalmente tenemos ciertos nombres para los lados de este triángulo. A este que está aquí le llamamos, a ese le llamamos hipotenusa. Hipotenusa. Y a este de aquí y a este de acá les llamamos catetos. Bien. Ya que definimos que va a haber hipotenusas y catetos, entonces empezamos a, digamos, a relacionar esos catetos con esos ángulos. Entonces se propuso construir una serie de funciones trigonométricas. A esas funciones trigonométricas se definieron de la siguiente manera. Primero, decimos que, por ejemplo, el seno, que es la primera función trigonométrica, el seno del ángulo alfa, voy a anotarlo aquí, el seno del ángulo alfa sería igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, a este sería el cateto opuesto. Digamos, el cateto opuesto es el cateto que está enfrente del ángulo del que estoy obteniendo la función trigonométrica. Entonces, voy a anotarlo aquí. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Y lo acomodo así. Entre la hipotenusa. Entonces, así quedaría en la función seno. La función coseno para este ángulo sería, a lo mejor aquí sería recomendable llamarle de alguna manera a este cateto opuesto. Yo lo voy a llamar, a este lo voy a llamar con una letra mayúscula K, y a este de acá, voy a reducir esto, a este le voy a llamar P. A pesar de que ya sé que uno va a ser el cateto opuesto y el otro va a ser el cateto adyacente. Entonces, así le voy a llamar P. Ajá. Entonces, también puedo decir que esto también es igual a K, y a la hipotenusa le voy a llamar H. H mayúscula. ¿Sí? Entonces, si yo
Le estoy llamando a... Le estoy llamando al cateto opuesto, que era este K, y a la hipotenusa H, este me quedaría como... como K entre H. ¿Sí, verdad? K entre H. Para este caso, que yo lo llamé así. Ahora, el coseno sería igual a muy parecido a este, ¿no? El coseno del ángulo sería igual al cateto adyacente, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces lo que voy a hacer es muy parecido a este. Nada más cambió que este va a ser el cateto adyacente. Entonces, este es cateto adyacente. Ahí le puse adyacente. ¿Sí? Y entonces, si yo también quisiera expresarlo en función de estas letras, entonces sería el cateto adyacente, que sería P entre H. Ajá. Ahora, la tangente del ángulo, de ese ángulo alfa, sería igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Yo voy a poner que es K entre P. Entonces también lo voy a anotar con letra. Es cateto opuesto, que es este. Ajá, que ya me quedó un poquito encimado. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, yo ya tengo esas tres funciones trigonométricas que llamo funciones trigonométricas directas. Pero hay otras que son inversas, que son la secante, la cosecante y la cotangente. Entonces, yo voy a escribirlas en la siguiente hoja. Voy a poner un fondo del mismo tipo. Pero yo sé que entonces tengo la del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces voy a definir primero la de la cotangente. La cotangente del ángulo alfa sería igual a, digamos que igualita a la de la tangente, pero digamos como su inversa. Aquí me faltó poner la rayita esta. Entonces sería, voy a llevarme todo esto, control C. Voy a llevármelos todas, debe haberlos puesto desde antes. Aquí, C, control V, ajá. Y las necesito una hipotenusa, C, control V, ajá. Ahí pasó.
Bien, la hipotenusa. Y me faltan los catetos. Ujú. Entonces la cotangente, quedamos que es la inversa de esta, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces nos quedaría como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ajá. Bien. Entonces ya tenemos una de las inversas, que es la cotangente. Ahora, la secante, secante de este ángulo alfa es igual a... la secante es ahora la inversa del coseno. Entonces, el coseno es la cateto adyacente sobre la hipotenusa. Me lo llevé por acá, por ahora, a ver. Este cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces ya está. Entonces la secante es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, porque es la, digamos, la función inversa del coseno. Voy a volverlo a poner aquí porque no sé por qué se me desapareció. Este es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ahora la del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál es su función inversa? Sería la cosecante. Ay, no estaba escribiendo. C, 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 perdón. Es igual a... quedamos que era hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces es al revés de esta. En esta la puse mal, debo ponerlos al revés. Entonces es cateto hipotenusa sobre cateto adyacente. Y esta también es hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, ahora que ya tengo esas 6 funciones, ¿de qué, como para qué me puede servir todo esto? Digamos que podríamos calcular, conociendo ciertos valores, podríamos conocer otros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Yo tengo un ángulo que le voy a llamar gamma. Gamma. Y yo tengo la hipotenusa que vale 3 y el cateto que vale 1. Entonces, ¿yo podría conocer este ángulo gamma? Pues yo creo que sí, porque yo puedo aplicar, por ejemplo, el seno de gamma sería igual a cateto adyacente, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto no lo conozco, que le voy a llamar A. Entonces, A sobre 3. Como que no pude ahí calcularlo. Pero entonces yo sí conozco que el coseno de gamma es igual a cateto adyacente que vale 1 sobre la hipotenusa que vale 3. Entonces yo de aquí podría despejar el valor del ángulo. Por ahora no lo voy a hacer, pero también voy a establecer esta otra correlación, que es la de la tangente, que son las que estoy viendo ahora. La tangente del ángulo es igual a... Ay, no puse el ángulo, perdón. La tangente de gamma es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si era así la tangente, cateto opuesto sobre adyacente, sí. Entonces,
Están completas esas relaciones trigonométricas, pero me faltaría calcular el valor de A. Bueno, entonces, ¿qué les parece si lo calculamos? A sería igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, A vale 3 por 3, 9 menos 1, raíz de 8. Lo voy a dejar indicado. Entonces, la función trigonométrica de seno sería igual a raíz de 8 entre 3. Y esta sería raíz de 8. Esta ya la tenemos lista. Entonces, así podríamos calcularlo. Como les había dicho, podríamos calcular este ángulo, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Normalmente vamos a utilizar los ángulos en radianes. Entonces, el ángulo gamma sería igual a coseno a la menos 1 de un tercio. Entonces yo voy a poner el valor de gamma igual a esto y el valor de gamma aproximado. Bien, el valor exacto de gamma sería coseno. En sus calculadores aparece como coseno a la menos 1 de un tercio. Sería. Ay, no hay valor exacto. Entonces aquí no hay valor exacto. Voy a poner ahí una cosa extraña. Entonces el valor aproximado, ese sí lo puedo obtener, que es de 1.2309. 1.2309. Recuerden, este ángulo no está en grados, está en radianes. Normalmente siempre que se resuelven ecuaciones trigonométricas se utilizan radianes, no se utilizan grados, aunque los grados son más fáciles de visualizar. Bien, ahora vamos a hacer otro problema. Voy a poner un fondo de este tipo y entonces ahora voy a tomar un problema que tengo por aquí, que sería así. A ver, ¿qué tal? Aquí está. Me dice que establezca las relaciones trigonométricas y encuentre este lado. Primero voy a encontrar el lado para después establecer el seno, coseno y la tangente, nada más las directas. Entonces, para ese sabemos que voy a usar la fórmula que dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada al cuadrado. Yo estoy tratando de buscar, en este caso es entonces sería 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Eso sería igual a b, la raíz de todo esto. Entonces, b sería igual a 25 al cuadrado. Voy a hacerlo luego todo de un. Ahí donde está la raíz, aquí está. Es 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Y eso me da. Me falta un paréntesis acá en mi calculadora. 7. Entonces me da que b es igual a 7. Ajá. Entonces, si ya tengo b, pero fíjense dónde está el ángulo, recuerden que la hipotenusa es el opuesto al ángulo de 90 grados. Bien, entonces ya puedo sacar el seno del ángulo. Ajá, el seno sería igual al cateto opuesto. El opuesto sería 24. Y la hipotenusa es 25. Ajá. El coseno del ángulo es igual a el coseno cateto adyacente, que sería el que acabamos de calcular, sobre hipotenusa. Ahora, la tangente
La tangente del ángulo es igual a, ahí se me olvidó el ángulo, igual al cateto opuesto, que es 24, sobre 20, sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 7. No da un valor exacto. Y ya encontramos las funciones trigonométricas directas para este problema. Podríamos calcular el ángulo. ¿Creen que si calculamos el ángulo con este o con este, da diferente? Pues no, porque utilizamos cualquiera y nos va a dar lo mismo. A ver, vamos a calcular el valor aproximado del ángulo para este. Entonces nada más ponemos en las calculadoras segunda función seno de 24 entre 25 y nos da 1. Vamos a ver si podemos obtener el valor exacto. No hay valor exacto. 1.2870. 1.2870. Ahora lo voy a intentar con el de la tangente. A ver si es cierto que me da lo mismo. Ahora voy a hacer segunda función, tangente de 24 entre 7 y me da lo mismo, 1.2870. El último problema de este video sería que si a mí me dan digamos, me dan la correlación, por ejemplo, de la tangente, por ejemplo, me dan la tangente del ángulo P mayúscula es igual a 60 sobre 11, 60 sobre 11. Yo puedo generar un triángulo, digamos, que tenga esas proporciones. Eh, bueno, yo digo que solamente hay un triángulo que tiene exactamente estos valores, pero si nos dicen que quieren un triángulo que tenga esas proporciones, es cuando sí puede haber muchos triángulos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, multiplico 60 por 2 me da 120 y también por 2 me da 22. Aún así, digamos, se respeta esta proporción, pero ya no es el mismo triángulo que mide 60 y 11. Bien, entonces ya tengo si tengo esta proporción, yo solo voy a generar un triángulo. Yo no voy a generar triángulos proporcionales, yo solamente un triángulo. Entonces yo voy a construir un triángulo. Dice que este ángulo le voy a llamar P mayúscula. Y la tangente dice que es el cateto opuesto, entonces el cateto opuesto es 60. Y el cateto adyacente es 11. Entonces aquí está. Entonces ya casi lo tengo. Ahora solo me faltaría conocer su hipotenusa, que sería esto de aquí. ¿Y cómo la conozco? Ya sé que c cuadrada es igual a... ya lo escribí muy mal. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces c cuadrado, c sería igual a la raíz de a al cuadrado, que sería 60 al cuadrado más 11 al cuadrado. Entonces c es igual a la suma de 60 al cuadrado más 11 al cuadrado. Nada más lo hago en la calculadora. 60 al cuadrado más 11 al cuadrado me da 3721. Entonces la raíz de eso me da 61. Entonces c es igual a 61. Entonces, después de eso, voy a construir todas
nada más las directas. Entonces, el seno de P es igual al cateto opuesto, 60, entre 61. El coseno de P es igual a cateto adyacente, 11 sobre 61. Y la tangente pues ya está ahí. Digamos, el triángulo, este sería el triángulo único que cumple con esta condición. Esta condición. Esta. Pero no es el único triángulo que cumple con la proporción. Porque la proporción, también la cumple y la van a seguir cumpliendo. Y entonces, digamos, nada más es multiplicar por 2. Espero que haya sido claro. Si hay dudas, pueden dejar comentarios o preguntas en donde se publica el video.